con un nuevo tema. El sistema que vamos a comenzar a revisar a partir de este momento es aquel conocido como un sistema oscilatorio forzado. Mm, la característica que va a tener este sistema, al compararlo con los previos, con los que ya habíamos estudiado, es que en esta nueva situación vamos a tener la presencia de una fuerza externa. Una fuerza externa que vamos a considerar dependiente del tiempo, de una forma muy concreta, y que como efecto va a proveer de oscilaciones a nuestro sistema, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces para entrar una vez más en contexto, recordemos, nosotros estamos estudiando sistemas mecánicos que puedan moverse únicamente en una dimensión, es decir, tenemos un grado de libertad. Estos sistemas, hemos visto, van a estar conformados por tres elementos. Un término de masa, que nosotros lo hemos ejemplificado mediante un bloque. Un término de restitución o almacenamiento de energía, que evidentemente en este caso va a estar dado por un resorte, por la constante K de un resorte, y un término de amortiguamiento o término disipativo. Como tal lo hace un amortiguador. El ingrediente extra es una fuerza externa. Eso es lo nuevo. Entonces, nuestro sistema, si lo dibujamos o lo representamos de alguna manera, pues va a quedar de esta forma. Vean aquí entonces lo que se está presentando. Tenemos, como ha sido hasta este momento, entonces, un término de masa, este carrito, que se va a mover de forma horizontal, un término de almacenamiento de energía, aquí está el resorte, el término de amortiguamiento, aquí está esa fuerza que hemos dicho, tiene una forma muy concreta, es proporcional a la velocidad del objeto. Y tenemos como ingrediente adicional esta fuerza externa. Esta fuerza, este vector en color azul, está representando esa fuerza externa que va a estar actuando sobre nuestro objeto, sobre nuestro sistema previamente ya estudiado. Estas fuerzas, como mencionaba, van a depender del tiempo, pero lo van a hacer de una forma muy específica. Vean ustedes, van a tener una forma sinusoidal. Vean, aquí tenemos un coeficiente F0, que es el que nos da el módulo de la fuerza. Esta amplitud o módulo de la fuerza, pues va a tener unidades de newtons. Y va a ser acompañado por una función trigonométrica. Aquí vamos a utilizar la función seno, o en la literatura ustedes pueden encontrar que también se ocupa la función coseno. Bueno, esas funciones son periódicas. La función seno o coseno son periódicas, son continuas, así que son ideales para describir una fuerza que va a estar dependiendo del tiempo, pero de una forma armónica. Que va a tener su propia frecuencia. Esta omega F que aquí aparece es la frecuencia, vamos a llamarlo así, forzada. O es la frecuencia con la que actúa la fuerza F. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Vamos bien con estos elementos? Todo bien por ahora. Para ejemplificar esta situación, déjenme, voy a
mostrar ahora una figura. Déjenme ver dónde quedó. Creo que quedó. Ahí es lo que voy a hacer mejor. Ahí está. Les estoy mostrando una ventana del navegador en la cual tenemos una imagen. Una imagen de lo que estaría, de cómo estaríamos pensando este sistema. Tenemos, en esta imagen pueden ver un bloque, ahí es el término de masa. Tenemos un resorte, el término de almacenamiento de energía. Vamos a suponer que por ahora no contamos con el término de amortiguamiento. Así que es un sistema armónico sin pérdida de energía, no disipa energía. Pero como ven, la parte superior en la cual está unido el resorte es móvil. Y de hecho, tenemos aquí la mano de una persona que va a estar moviendo esta superficie, esta base sobre la cual está ajustado el resorte. Entonces, con esta mano estaría representando esa fuerza externa que hemos estado mencionando. Nótese, si quitamos esa fuerza externa y hacemos que esta barra horizontal permanezca fija, el sistema va a estar oscilando, como ya lo hemos estudiado. Va a tener su propia frecuencia. Lo que hace esta mano es proveer de una fuerza adicional con una determinada frecuencia. De hecho, esta mano podría estar moviéndose de forma vertical para, de alguna manera, inducir o forzar oscilaciones en este otro sistema, en el que ya hemos estudiado. De ahí el nombre de oscilaciones forzadas. Se agrega una fuerza externa al sistema, que sea dependiente del tiempo y tenga una forma armónica con una cierta frecuencia, de manera que eventualmente esta eh, fuerza va a hacer que el sistema oscile con la misma frecuencia de la fuerza que se está aplicando. Esto va a quedar claro en unos momentos más cuando establezcamos las ecuaciones para este movimiento. Así que bueno, en particular, esa es la imagen que quiero que tengan ahora en la cabeza. Un sistema bloque resorte donde adicionalmente estamos agregando una fuerza externa que va a depender del tiempo. Bien, vamos a regresar a nuestro problema original, el de la pizarra, y vamos a comenzar a resolverlo. Vamos a empezar por el sistema más fácil, que es aquel en el que no tenemos término de amortiguamiento, ¿de acuerdo? Pero sí la de la fuerza externa. Así que bueno, vamos a empezar con un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento, pero forzado. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre este bloque en este primer caso, en el inciso A que estamos aquí mencionando? ¿Cuántas y en qué dirección? ¿Serían 4? ¿Cuáles son? Mm, la fuerza, la que ya viene marcada, la fuerza del, de del objeto. ¿Cuál es esa, la fuerza del La, objeto? esa es la que tiene marcada. Mm, Pero ¿cómo? No entiendo cómo la fuerza del objeto. Bueno, la fuerza con la que se estiró el objeto.
¿no? A ver, Bueno, tal vez estamos pensando en una muy concreta, pero lo estamos mencionando mal. Es que no queda claro. La fuerza del sí, objeto. ajá. Después sería el peso del objeto. O creo que no. ¿Cuáles otras fuerzas? El peso del objeto. Ajá, por eso, ¿cuáles otras fuerzas? Ah, la fuerza normal, Ok, la fuerza del resorte. ok. ¿Son esas cuatro entonces? Sí, sí, Ok, entonces la fuerza que se mencionó al inicio no es la fuerza del objeto, es una fuerza externa que se está aplicando sobre el objeto. Bien, tenemos entonces estas cuatro fuerzas. Estas cuatro fuerzas de inicio van a estar presentes en este sistema. Ahora, como estamos estudiando un sistema de un grado de libertad que se va a estar moviendo de forma horizontal, mmm, sabemos, o si no estamos seguros de ello, lo podemos hacer en los cálculos, que la fuerza normal y la fuerza peso van a estar en equilibrio, van a estar perfectamente compensadas una con la otra, de manera que en el eje vertical no va a haber movimiento, a pesar de que hay fuerzas que se están ejerciendo en esa dirección. Las que nos van a interesar, evidentemente, son aquellas que están actuando de forma horizontal. Así que, entonces, podemos nosotros construir el diagrama de cuerpo libre para identificar estas cuatro fuerzas que nos han indicado y escribir la ecuación que se obtiene a través de la segunda ley de Newton para comenzar a mm, conocer cómo va a ser la dinámica de este sistema. Bien, así que podemos continuar aquí abajo, teniendo entonces nuestro ya famoso diagrama de cuerpo libre. Aquí están las cuatro fuerzas que nos mencionaron. La fuerza aplicada al objeto y esta fuerza que depende además del tiempo. Una fuerza normal que actúa de forma vertical en el eje Y. En el eje Y positivo, la fuerza peso que actúa en esa misma dirección, pero en el eje Y negativo. Y la fuerza del resorte. Si escribimos la segunda ley de Newton, vean, tenemos este resultado. Entonces, en el eje X, la fuerza externa menos la fuerza del resorte por la dirección de la fuerza en color amarillo, esto es igual a la aceleración multiplicada por la masa. Recuerden ustedes, X dos puntos nos está hablando de la aceleración. Bueno, si nosotros reescribimos un poquito esto, vean, llegamos a esta última ecuación. Tenemos el término de aceleración, el término de la fuerza restitutiva o la del resorte, y esto está igualado a la fuerza externa. Si dividimos esta ecuación sobre la masa, llegaremos a esta cantidad. Vean aquí, tenemos una vez más una ecuación diferencial. Pero si la comparamos con la primera ecuación diferencial que resolvimos o que vimos en este curso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se está presentando aquí?
una función senoidal. Bien, aquí la ecuación diferencial ya no está igualada a cero, sino que está igualada a una función que depende del tiempo, y en particular a una función que tiene una dependencia armónica, una función seno que ya aparece. Si esta fuerza F0 se quitara, que equivaldría a decir en el dibujo que les puse hace unos minutos, la mano ya no está presente y se fija esa barra horizontal sobre la cual está apoyada el resorte, entonces, vean, tenemos aquí un cero y recuperamos la misma ecuación diferencial de la cual partimos. Esto igualado a cero. Así que podemos concluir que este sistema que estamos resolviendo ahora es un poco general al compararlo con el que ya habíamos estudiado al inicio del curso. En esta situación que estamos estudiando, tenemos el agregado, el extra de esta fuerza que está aquí presente. Hasta aquí, preguntas o comentarios. ¿Podría repetir por qué el término de la función seno se hace cero? Se mencionó que eso es suponiendo que esa fuerza deja de estar presente, que equivaldría a tener un sistema como el que estudiamos previamente, y que en la figura que les mostré equivaldría a fijar la base horizontal sobre la cual está apoyado el resorte. No es que la fuerza se hiciera cero, les indiqué que imagináramos lo que pasaría si este término no existiera. Por el momento, la fuerza va a estar presente. Esa es la situación que estamos estudiando ahora. Y está. Y de manera particular, contiene el sistema que habíamos estudiado al inicio del curso. De hecho, el término, lo que acabo de mencionar, que contiene como forma particular, queda muy bien a continuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? ¿Recuerdan? Ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿cómo se resuelven?
Muy bien, como os mencionan en el chat, la solución para esta ecuación diferencial se construye mediante la suma de dos términos. Un término que nos va a hablar de la solución para el caso homogéneo, más un término que nos va a hablar del caso ya de la ecuación diferencial que ya no es homogénea. Es decir, va a tener información relacionada con esta función, que aquí está apareciendo explícitamente. Afortunadamente, y de hecho fue lo que tratamos en la primera parte del curso, afortunadamente ya conocemos la solución para el problema de la ecuación diferencial homogénea. Ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Así que podemos decir lo siguiente. La ecuación diferencial no homogénea, la ecuación número 1 que pretendemos resolver, como ya lo mencionaron en el chat, se va a componer de una solución para la ecuación diferencial ordinaria homogénea más una solución particular. Si hablamos de la ecuación diferencial homogénea, ¿qué forma va a tener la solución? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado. ¿Qué forma sabemos que va a tener la función x de t para el caso homogéneo? Sería la amplitud por Sí, el coseno de omega 0 de t más phi. ok, omega 0 por t más Ajá. phi. Exactamente, esa va a ser la solución para el caso homogéneo. ¿Dónde? Para que no se nos olvide, ¿dónde? ¿Cuánto vale la omega 0 que aparece en la solución? Sería raíz de k sobre m. Bien, raíz de k, la constante resorte sobre m. Y ahí está, ya tenemos la solución para el caso homogéneo. Aquí es importante que identifiquemos correctamente las distintas frecuencias que van a estar apareciendo, ¿de acuerdo? Para que no vaya, pues, a haber confusión. Recuerden ustedes, la omega 0, así la hemos nombrado o la hemos identificado, está íntimamente relacionada con el sistema en sí, la constante de resorte y la masa que está unida a este. Aparte, tenemos la omega F, que es la frecuencia con la que va a estar actuando la fuerza que depende del tiempo, esa fuerza externa. Así que no se vayan a confundir entre una u otra. Bien. El otro término que nos falta por agregar, que ya correspondería a la solución de la ecuación diferencial no homogénea, ¿qué podemos proponer? ¿Qué forma podremos proponer para esa solución que necesitamos? Tal vez otra función periódica, como Muy, podría ser seno. ok, muy bien. Podemos proponer una solución que tenga la misma dependencia en el tiempo que este término, una función seno, pero ¿qué frecuencia vamos a utilizar para esa solución?
Sería omega F. Omega F, ok, bien. Recuerden ustedes, este tipo de sistemas, de ahí el nombre, sistemas forzados, en este sistema la característica o la intención de agregar esa fuerza externa es lograr que el sistema eventualmente en el tiempo termine oscilando con la misma frecuencia que el de la fuerza aplicada. En esa imagen que yo les mostraba de la mano que sostenía a la base sobre la cual cuelga el resorte, no sé si ustedes algo similar habrán hecho que en algún momento poner ahí a jugar un sistema que tenga, pues, no sé, trátese de un péndulo o un bloque unido a un resorte. Si uno empieza ahí a jugar, mover una base, por ejemplo, déjenme pensar qué podría ser. Ok, sí, ya creo que ya les había mencionado, ¿no? En su momento. ¿No? El juego ese que muchos niños se han subido, el columpio. Entonces, si tenemos ahí a un niño que vaya a estar columpiándose, pues con sus propios medios va a ponerse ahí a oscilar, ¿no? Va a estar ahí en el parque jugando en el columpio. Pero podemos contar con la ayuda de un adulto que va a estar empujando al niño de manera que las oscilaciones se mantengan por más tiempo o incluso lleguen a aumentar en comparación al caso en que solo estuviese el niño. El niño por sus propios medios, como mencionó, va a estar oscilando. Se va a poner a oscilar en el columpio. Pero si le agregamos esta fuerza externa con ayuda de un adulto que pues general es más fuerte, entonces esas oscilaciones no se pueden presentar con mayor amplitud y además en el tiempo pues se pueden prolongar. Es decir, que si al niño se ponía a jugar y antes de terminar en reposo una vez más le tomaban, por poner un número, ¿no? En 10 minutos, con la ayuda de esta fuerza externa que provee el adulto, pues podría estar ahí el niño jugando hasta por, no sé, 20 minutos más. Entonces, vean, estamos retrasando el que el sistema pierda energía. Bien, entonces, cuál es el argumento para que en la solución que queremos proponer, la frecuencia sea la misma que el de la fuerza aplicada y no omega cero? Bueno, porque lo que estamos describiendo es un sistema que eventualmente va a terminar con la frecuencia con la que esté aplicándose la fuerza externa. Ese es el argumento. Hay dos frecuencias, sí. La omega F que provee la fuerza, o con la que está actuando la fuerza, mejor dicho, y la omega cero, que ya sabemos cómo calcularla y que depende enteramente del sistema físico, bloque y resorte. Pero eventualmente esperamos que la solución se comporte de esta manera. Vean, aquí está la solución que nos propusieron hace unos minutos. ¿Qué nos está diciendo esta solución? Que la posición del objeto, de este bloque, posteriormente va a realizarse con esta frecuencia, con la que está actuando la fuerza externa. Así que, pues de alguna manera,
La idea aquí es pensar en este columpio. Sí, el niño, o en el caso, el bloque con el resorte, tienen ya una frecuencia definida, raíz de K entre M. Pero si le agregamos esta fuerza externa, esta de alguna manera va a predominar eventualmente y va a forzar a que el sistema oscile con la frecuencia de dicha fuerza. ¿De acuerdo? Sí, sí vamos bien entonces con el argumento del por qué esta, como os mencionaron, es la solución para el caso no homogéneo. En particular, ¿por qué utilizamos la omega F de la fuerza y no omega cero? Sí, ¿Ok? Entonces, ya tenemos la solución. Ya tenemos la solución para el caso homogéneo, la solución particular. Así que la solución ya completa, pues va a ser una combinación de ambas, ¿no? Ya las ponemos como una suma y listo. Ya tenemos la solución perfectamente descrita. Solo que nos falta, en este caso, conocer un detalle. ¿Cuánto vale B? Porque ese parámetro B, que aquí he puesto, ¿de quién tiene que depender? ¿O con quién tiene que estar relacionado? Vean la forma que tiene esa solución. ¿Con quién debería estar relacionado? con F0 y la masa. Así es, tendría que estar relacionado para empezar con la fuerza que se está aplicando, porque de hecho esa es la que estamos, digamos, si esta fuerza F0 comienza a disminuir del módulo, su intensidad comienza a tomar valores cada vez más pequeños, los que esperaríamos es que esta solución también deje de contribuir, porque el sistema se estaría pareciendo más a un sistema que se resuelve con una ecuación diferencial homogénea. Así que este parámetro B, el que aparece en esta solución, tiene que estar relacionado con la fuerza F0. ¿Cómo vamos a encontrar esa relación? De la siguiente forma. Les pido que ahora tomen esta ecuación 2, la que está aquí en color amarillo, y sustituyan en la ecuación diferencial 1. Háganlo por favor. Sustituyan la ecuación 2 en la ecuación 1 e intenten despejar a B, a esta B. Y después comentamos cuál es la forma de esa B entonces. ¿Vale? Así que hagan eso por favor. Sustituyan la ecuación 2 en la ecuación 1. Digo, si es solución de la ecuación que estamos proponiendo, bueno, la ecuación diferencial, pues veamos qué implica, ¿no? El que sea solución.
Bien, ¿alguien ya encontró el valor de B mediante lo que les acabo de comentar, esa sustitución y demás? Se supone que llegamos Sí. A F0 sobre M y por una diferencia de cuadrados de omega 0 y omega F. Ok. Dejé de compartir pantalla para que pudieran ustedes compartir eh, el desarrollo del cálculo. No sé si lo pudiéramos tener ahí para mostrar. Sí, un momento, por favor. Ok, sí, gracias.
Profe, Sí. me comenta mi compañero Gus que Skype lo sacó de la llamada, que ya está intentando reconectarse, por eso se tardó. Ok, entiendo, no hay problema. Bien, ¿alguien más que pueda presentar el cálculo entonces? No sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Bueno, lo que hice es, de la solución que obtuvimos, Sí, simplemente, pues primero derivé, encontré su primera derivada y su segunda derivada. sí, Y lo que se hizo fue sustituirlo en la ecuación 1. Se obtiene menos b omega f al cuadrado ok, por la función seno más la función, bueno, perdón, más omega 0 al cuadrado b más por la función seno. Y todo esto igual a lo que se había obtenido, f sobre m por la función seno. correcto. Lo que hice fue factorizar b y bueno, todo lo demás queda entre los corchetes. Lo Sí, que hago es despejarlo y ya lo que hago después es factorizar la función seno. Esa función seno se simplifica con la función seno que tenemos del lado derecho y ya simplemente lo que nos queda es una diferencia. Omega 0 al cuadrado menos omega f al cuadrado multiplicado por m. ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes, sobre lo que nos están mostrando aquí? Vean, entonces, ya se ha encontrado la forma del parámetro b, ese factor que aparece en la ecuación 2, como un término de amplitud. Nos está diciendo que ese b depende de la fuerza aplicada, del módulo de esa fuerza aplicada. Y depende también de la diferencia de los cuadrados de las frecuencias. Omega 0, que es la frecuencia natural del sistema, y la omega f, que es la frecuencia con la que se aplica la fuerza. Bien, muchas gracias, Franco Robles, por compartir los cálculos. Bien, voy a volver a compartir entonces pantalla. Bien, entonces vamos a utilizar la solución que nos acaban de dar hace unos instantes, la forma de B, para obtener algunas conclusiones muy interesantes que van a presentarse. A ver, vean aquí, les voy a mostrar una serie de cálculos que yo espero que sean claros para todos ustedes.
En el lado izquierdo tenemos la igualdad que nos acaban de mostrar en pantalla. B, esa amplitud B, es igual a F0 entre el producto de la masa del objeto por la diferencia de los cuadrados de las frecuencias omega 0 y omega f. Vamos a hacer un poco de álgebra a continuación. Vean el paso siguiente. Vamos a extraer, a factorizar omega 0 cuadrada. Y el término entonces, esa diferencia se reescribe como lo que está aquí mostrado. 1 menos ese cociente de frecuencias elevado al cuadrado. ¿Vale? Y finalmente, vean aquí, m por omega 0 cuadrada no es otra cosa más que k. Vean aquí arriba, lo que está en color rojo. Si ustedes elevan al cuadrado esta cantidad, déjenme quitar entonces esta raíz, ahí está, y pasamos multiplicando la m que está del lado derecho al lado izquierdo, nos queda que m por omega 0 cuadrado es la constante de resorte. Y esa constante de resorte, bueno, se la pegamos ahí al término de fuerza. Y entonces obtenemos eso que está ahí. ¿Sí vamos bien hasta aquí con los pasos que se hicieron? Ok, ahora vamos a hacer un análisis de las unidades que tiene B para saber esa B de qué nos está hablando. Porque, bueno, vean la forma que tiene. Si nosotros analizamos las unidades de esta cantidad, pues de alguna manera sabremos físicamente qué nos está representando. A ver, hagan un análisis dimensional a la cantidad que está en color verde y digan, por favor, qué unidades tiene, qué unidades de medida tendrá la cantidad en el numerador. Recuerden que K es la constante del resorte. ¿Con qué unidades termina quedando lo que está en color verde? ¿Metros? Muy bien, va a tener unidades de longitud, como por ejemplo metros. Lo que está abajo es adimensional. ¿De acuerdo? Vean que pues, es una diferencia entre dos números. Así que este B, ya como está escrito aquí en esta última forma, podemos concluir que tiene dimensiones de longitud. Así que esta B, vean, juega el mismo papel que esta, ¿recuerdan? Lo que era la amplitud de las oscilaciones. ¿Qué tanto nos estamos alejando del punto de equilibrio? Pues esta B también va a tener esa misma interpretación. Es la amplitud de las oscilaciones. Pero esas oscilaciones digamos, no va a estar relacionado directamente con las condiciones iniciales del problema,
sino que va a estar determinado por la intensidad de la fuerza externa que se aplica al sistema. No sé si esto queda claro, la distinción entre una u otra. Ambas son A y B, son amplitudes de oscilación, pero su naturaleza es distinta. ¿Sí es clara la diferencia entre A y B? Ambas son amplitudes. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Recuerden, la A que aparece en la solución para la ecuación diferencial homogénea depende de las condiciones iniciales del problema. Es decir, imaginen que este bloque que tenemos aquí arriba se separa del punto de equilibrio 3 centímetros y se suelta. Se deja el movimiento ahí que ocurra. Nosotros estamos imponiendo esa condición inicial, es decir, que la amplitud de las oscilaciones será de 3 centímetros. Porque el objeto, recuerden ustedes, aquí está el tiempo, aquí está la posición. Si este bloque lo separamos 3 centímetros del punto de equilibrio, va a estar oscilando entre más 3 centímetros y menos 3 centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok. A eso es a lo que nosotros desde el primer, digamos, básicamente desde el primer día del curso, es a lo que nombramos A. Es esta A que aparece aquí abajo en la solución. Si, por ejemplo, ahora se me ocurre separar al bloque no 3 centímetros, sino 5 centímetros, vean que yo estoy fijando la condición inicial. Entonces la gráfica de este movimiento no va a ir de más 3 a menos 3, sino de más 5 a menos 5. Y va a estar ahí oscilando, ¿no? Bueno, eso es cuestión de A. Pero ve que con qué nos estamos encontrando. Que B no depende de que yo tan alejado esté colocando el resorte al inicio, a los 3 o a los 5 centímetros. Esa B que aquí está apareciendo depende de la fuerza que se está aplicando, es decir, de este término. ¿Sí quedó claro entonces? Ahora sí la diferencia. sí, Ok, bien. Pensemos en la analogía con el niño y el columpio. El niño, por sus propios medios, va a, por ejemplo, separarse de la vertical. Piensen ustedes, por poner un ejemplo bastante simple, 20 centímetros, ¿no? Es un niño pequeño que hace que el columpio se separe de la vertical tan solo 20 centímetros. Entonces, esa será su amplitud de oscilación. Esos 20 grados, no centímetros, 20 grados. Ahí está. Pero, ¿qué pasa cuando viene el adulto y le apoya empujándolo? Pues lo que pueda ocurrir es que esas amplitudes de oscilación sean más grandes. Es decir, en lugar de separarse 20 grados de la vertical, vamos a ponerlo aquí, se separe hasta unos, por no exagerar mucho, 30 grados. Ese es el efecto que tiene la fuerza F.
Así que, digamos, lo que está en azul es la amplitud del propio sistema sin ningún reforzamiento. Los 30 grados que aquí aparecen es la amplitud obtenida al tener esta fuerza F de T presente. ¿Vale? Así que son amplitudes ambos, pero como ven, sus naturalezas son distintas. Bien, entonces vamos a comentar lo siguiente, ¿no? Para cerrar la interpretación física de lo que se ha encontrado. Regresamos aquí y vamos a anotar conclusión 1. La solución XC, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea, describe oscilaciones libres que van a depender de la frecuencia omega 0, que es igual a raíz de K entre M. Eso ya lo habíamos mencionado. Estas oscilaciones, vamos a nombrarlas así, corresponden a un estado transitorio del sistema. ¿De acuerdo? Es decir, esto que tenemos aquí, que ya habíamos estudiado en la primera parte del curso, describen un estado transitorio del sistema. Transitorio porque eventualmente en el tiempo vamos a terminar en otro estado. El sistema se va a comportar de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Lo tenemos aquí en la conclusión 2. La solución particular XP, aquella que depende del tiempo de esta forma, define la vibración forzada, la cual, pues evidentemente, es provocada por la fuerza F de T. Este tipo de oscilaciones forzadas describen un estado continuo, es decir, estas oscilaciones permanecen en el tiempo. De ahí que la primera solución describe un estado transitorio. Sí, el sistema inicialmente, vamos a ponerlo así, desde 0 hasta un tiempo tau, el sistema va a estar oscilando con la frecuencia omega 0. Pero para grandes valores del tiempo, digamos para t mayores a ese tau, el sistema va a terminar oscilando con la frecuencia omega F de la fuerza F que se aplicó. Por eso hay estado transitorio y estado continuo. ¿Por qué? Las oscilaciones con esta frecuencia omega F van a ser las que prevalezcan en el tiempo. ¿Dudas, preguntas o comentarios, jóvenes, con esto? No, profe, creo que todo bien. ¿Ok? Bien. Pues esa es la interpretación que tenemos para cada una de estas soluciones. Recuerden siempre, podemos recurrir a esta analogía o a un ejemplo. Más que analogía, es un ejemplo de una oscilación forzada. Piensen en el niño, en el columpio, que y para el cual pues, después llega el adulto y le aplica una fuerza adicional. Así que eventualmente el niño, aquí en el columpio, va a terminar oscilando
no con la propia frecuencia que genera su propio movimiento, sino con la frecuencia de la fuerza que el adulto provee. Y ahí está entonces nuestra interpretación de estas soluciones, la del estado transitorio y la del estado continuo. Bueno, hay un parámetro muy importante que vamos a mencionar a continuación y que está relacionado con, o ¿cómo lo podemos plantear? El término que vamos a ver a continuación es muy importante en este tipo de oscilaciones, porque forman parte del análisis que a veces se toma en cuenta, o que se tiene que tomar en cuenta, no a veces, sino que se tiene que tomar en cuenta para el diseño de estructuras. Hablamos, en este caso, de construcciones, de edificios. El parámetro que vamos a mencionar se conoce como factor de amplificación, MF. Y este factor de amplificación se define de la siguiente manera, de una forma muy simple. El factor de amplificación es igual al valor de B, del B que teníamos aquí arriba, entre F0 entre K. Es decir, el factor de amplificación es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades de medida. Es solo un número. Un número que se calcula de esta manera. 1 entre esta diferencia. Si nosotros graficamos esto en el tiempo, perdón, lo graficamos en términos de este factor, omega F entre omega 0, vamos a encontrar el siguiente comportamiento. Fíjense, los muestro aquí. Que se alcanza a distinguir todo. Vean, aquí estamos graficando en el eje vertical el factor de amplificación y en el eje horizontal en términos de este cociente. Cuando omega F y omega 0 son iguales, este cuadrado, este término cuadrado se vuelve 1 y 1 menos 1 es una indeterminación. Y eso en la gráfica pues está representado por esta discontinuidad. Que bueno, esto es como de cálculo diferencial. ¿Qué nos está diciendo entonces el factor de amplificación que tenemos aquí graficado? Bueno, nos está contando lo siguiente. Cuando la fuerza F que nosotros aplicamos se realiza o tiene una frecuencia omega F muy parecida a la frecuencia natural del sistema, eso significa que la amplitud de las oscilaciones van a comenzar a incrementarse de manera, voy a decirlo así, un tanto descontrolada. Es decir, si yo tenía el bloque, este es el eje X. Aquí está el eje X. Este es el punto de equilibrio, recuerden, el X0. Imaginen que yo inicialmente tenía a ese bloquecito, junto con este resorte, ya como lo hemos estado estudiando, con una cierta amplitud A. Eso significa que en el eje menos X, pues llega a menos A. Entonces vean, mi sistema está confinado a oscilar
entre estos dos puntos. Va a ir regresar entre menos A y A. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza que se le aplica resulta tener una frecuencia muy parecida a omega 0? Esas oscilaciones ya no van a estar confinadas, sino que pueden ocurrir, ahora lo voy a exagerar. Me voy aquí abajo. Ahora piensen en esa situación. El objeto puede alejarse mucho más. Aquí está B. Se puede alejar mucho más del punto de equilibrio. Y esto está ocurriendo, vean, solo porque la frecuencia omega F de la fuerza aplicada es muy parecida al omega 0 del sistema. A ese fenómeno justamente se le conoce como fenómeno de resonancia. No sé si ya habrán ustedes escuchado de este término. Así que en particular la resonancia, este fenómeno, ocurre, como vemos aquí, cuando la fuerza externa que se está aplicando a un cierto sistema oscilante es tal que puede producir que las amplitudes de oscilación se incrementen por mucho. ¿Dónde está este tipo de fenómenos? Pues son interesantes o muy importantes a tomarse en cuenta, pues en lo que les mencionaba, ¿no? En el diseño de estructuras, hablando, por ejemplo, de edificios. Pues bueno, queda clarísimo, es por todos nosotros conocido, que México se encuentra en una región altamente sísmica. Y esta característica natural, pues tiene que tomarse mucho en cuenta a la hora de hacer construcciones. Cuando se presenta un sismo, el suelo y todo el material debajo de hablamos de piedras, de las rocas, van a comenzar a oscilar a alguna determinada frecuencia. Si esa frecuencia de oscilaciones coincide o se asemeja mucho a la frecuencia natural que tiene un cierto edificio, entonces ese edificio va a comenzar a oscilar de manera descontrolada. Y al hacerlo, pues se corre el riesgo de que la estructura se venga abajo. Así que en este caso, este es un ejemplo claro de que las oscilaciones forzadas pues, pueden ser perjudiciales. ¿De acuerdo? Así que así que uno tiene, bueno, los que se dedican a este tipo de áreas, diseño estructural, tiene que tomar esto en cuenta. Cada estructura tiene una frecuencia natural. Ustedes, su cuerpo, tiene también una frecuencia natural de oscilaciones. De oscilación. ¿Cómo ustedes pueden verificar esto? No sé si, bueno, tal vez no ahora, pero antes habrán tenido oportunidad de ir a alguna reunión o alguna fiesta en el que, pues,
estas fiestas que utilizan sonido, ¿no? Bocinas, así, fiestas, vamos a decirlas, de esas buenas. O tal vez han pasado, han llegado a caminar por alguna parte en el que pues tienen ahí afuera una bocina y están ahí promocionando algo. Y no sé si han notado algo que pasa cuando uno transita cerca de una bocina a un volumen muy alto. El cuerpo como hay una sensación en nuestro cuerpo como de vibración. Ahí se está presentando un fenómeno del que estamos hablando aquí, un término de oscilaciones forzadas. El sonido es producido por oscilaciones. El aire está vibrando, entra en contacto, llegamos nosotros a aproximarnos a esa fuente. Entonces, esa fuente va a producir que nuestro cuerpo, las partículas que nos forman, ¿no? Comiencen también a presentar una vibración. Ahí no corremos el riesgo digamos, de presentar una resonancia, porque si fuese así, bueno, imaginen, sería muy peligroso, porque podría ocurrir que algo, tan solo por estar cerca de una fuente de sonido con una determinada frecuencia, podría ocurrir que alguno de nuestros órganos llegase a explotar. O sea, hasta esa situación podría ocurrir. Pero, repito, eso pasaría si la fuente de sonido emite vibraciones que coinciden con la frecuencia natural o del cuerpo o de algunas zonas en específico. Yo me estoy yendo como que a un aspecto bastante crítico, pero bueno. El punto del que quiero llegar es de esa sensación que ocurre. Y eso es porque nuestro cuerpo tiene su propia frecuencia natural. Nosotros somos un sistema mecánico bastante complejo. Eso sí, estamos conformados por muchas partes, tanto estructuras sólidas como estructuras líquidas. Así que, pero en una cierta aproximación, pues podemos pensar de esa manera, ¿no? Tenemos una frecuencia natural que puede ser, se suele decir, suele ser excitado mediante una fuente externa. ¿Qué otros fenómenos? Por ejemplo, han visto, luego llegan a pasar mucho, encontrarse en internet, el caso típico de un o una cantante de ópera, por ejemplo, que son capaces de romper con su voz una copa de vidrio. Bueno, si eso llegase a ocurrir, es porque la frecuencia con la que esta persona emite su voz o la nota que da, lo hace con una frecuencia tal que es muy parecida a la frecuencia natural del material con el que está hecho la copa de vidrio. De esa manera, pues, al emitir la nota, al cantarla, las vibraciones en la copa van aumentando, de tal manera que pues logra que ésta se fracture o incluso se rompa en varios pedazos. Ese es el fenómeno de resonancia. Y ese es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando las oscilaciones forzadas son, vamos a decirlo así, libres. No hay ningún término adicional que pueda compensar esa resonancia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar entonces en la siguiente clase? ¿Qué pasa cuando ahora sí incluimos un término de amortiguamiento? Hasta lo que habíamos visto en la clase
anterior, bueno, la semana pasada, habíamos estado hablando del término de amortiguamiento como un término que pareciera que nos da problemas porque disipa energía. Y hay ocasiones en las que, pues, por alguna determinada necesidad, quisiéramos que el sistema no pierda energía, sino que pues se mantengan las oscilaciones por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el sistema está sujeto a una fuerza externa? Como vemos con esta gráfica, si esa fuerza se aplica con una frecuencia muy parecida a la frecuencia natural del sistema, va a existir el riesgo de tener resonancias, es decir, que la amplitud de las oscilaciones se incremente de manera descontrolada. Entonces, aquí es donde entra el juego el factor de amortiguamiento. Ahora nos va a interesar poder modular esto, diseñar estructuras tales en las que ese término de amortiguación sea importante, porque de alguna manera vamos a poder compensar la resonancia. Si la resonancia es amplificar la amplitud de oscilación, recuerden qué es lo que hace, qué es lo que pasa en un sistema amortiguado. Las oscilaciones van decreciendo. Entonces, si a un sistema forzado con esta fuerza le agregamos un factor de amortiguamiento, entonces el comportamiento pues, puede ser más o menos controlado ahora. Todo va a depender de este factor. Dependiendo de este factor, podríamos tener ya no oscilaciones en las que la amplitud sea descontrolada, sino que podamos irla modulando, irla controlando. ¿De acuerdo? Así que de eso vamos a hablar la siguiente clase. Sistemas mecánicos forzados, pero ahora con un grado de amortiguamiento. Justamente para compensar esta frecuencia F, la frecuencia omega F de la fuerza aplicada. Entonces, ¿qué les voy a pedir para la clase de mañana? Quiero que analicen, quiero que lleguen hasta la ecuación diferencial, solo la ecuación diferencial, para un sistema ya completo, con estas 4 características. El término de inercia, el término de restitución, pero ahora sí incluyan un término de amortiguamiento y pues la fuerza externa que es la que va a seguir presente. ¿De acuerdo? Analicen todo esto que hicimos aquí hasta llegar a la ecuación 1, pero, repito, para el caso en el que tenemos esta fuerza de amortiguamiento. Así que es como reproducir estos mismos cálculos que tenemos aquí, excepto que le agregan esa fuerza de amortiguamiento. Que recuerden, es proporcional a la velocidad del objeto. ¿Queda claro lo que se les piden entonces para el día de mañana? Sí, profe. Bien, jóvenes, pues entonces estamos por terminar nuestra sesión de este día. Y el día de mañana, pues continuaremos y resolveremos la ecuación diferencial a la que ustedes lleguen. Esa va a ser la tarea, digamos, lo que vamos a hacer el día de mañana. Resolver la ecuación diferencial para un sistema en el que tenemos un reforzamiento, una fuerza externa aplicada, que depende del tiempo, de forma armónica, más un término de amortiguamiento. Ustedes, les pido entonces a ustedes que lleguen a la ecuación diferencial y el día de mañana la resolvemos en clase. Bien, jóvenes, pues terminamos. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente día. Hasta luego.